Hola, hola para todos, bendiciones para toda la familia de Presencia Viva que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Es una bendición el poder estar con ustedes de nuevo a través de este canal y poder compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la palabra de Dios. Y hoy en especial tengo un tema para cada uno de ustedes en el cual vamos a enfocarnos. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es tropezar no es malo, encariñarse con la piedra, sí. Repito, ¿cuál es el tema de hoy? Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra, sí. Y quiero empezar rompiendo el hielo con cada uno de ustedes contándoles acerca de Portia Nelson. Portia Nelson, para los que nunca han escuchado de ella, fue una mujer que nació en Estados Unidos en el año 1920 y murió en el año 2001 a sus 81 años. 10 años antes de ella morir, ella participó de un seminario y en este seminario la persona que lo estaba dirigiendo le pidió el favor a todos los participantes de que escribieran una autobiografía de su vida en 5 capítulos. Y para este ejercicio les pasó a todos los participantes 5 pequeñas hojas en las cuales en cada hoja, en cada una de estas hojas, iban a escribir una autobiografía de su vida. Y esta mujer llamada Portia Nelson, ella en esas 5 hojitas que le dieron, ella escribió una autobiografía de su vida y hoy quiero compartirla con cada uno de ustedes, qué fue lo que ella narró en estas 5 hojas haciendo su autobiografía. Ella comenzó de la siguiente manera: capítulo 1 de mi vida. Voy andando por la calle. Hay un agujero profundo en la acera. Me caigo. Estoy perdida. No sé qué hacer. No es culpa mía. Tardo siglos en salir de allí. Capítulo 2 de mi vida. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Hago como que no lo veo. Me vuelvo a caer. No puedo creer que me haya caído en el mismo sitio, pero no es culpa mía. Tardo bastante tiempo en salir. Capítulo 3 de mi vida. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Veo que está ahí. Me caigo. Es un hábito. Pero tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo rápidamente. Capítulo 4 de mi vida. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Lo esquivo. Capítulo 5 de mi vida. Cambio de calle. Esta mujer en esta autobiografía que en el día de hoy es muy famosa, esta mujer fue cantante, fue actriz y fue compositora, fue escritora. Y desde que ella escribió esto 10 años antes de morir, lo han utilizado desde diferentes disciplinas y lo han utilizado algunos de forma terapéutica, otros para canciones, pero ha sido de gran importancia esta autobiografía que Portia Nelson escribió en aquel seminario que participó en esa ocasión. Yo quiero hacer un análisis como introducción al tema de hoy de tropezar no es malo, pero tropezar con la misma piedra sí es el problema. Quiero que analicemos cada uno de estos capítulos. Dice el primer capítulo: voy andando por la calle, hay un agujero profundo en la acera, me caigo, estoy perdida, no sé qué hacer, no es culpa mía. Esa es la parte de nuestra vida en la cual nosotros nos sentimos unas víctimas. Es lo que ella está allí expresando en este primer capítulo de su vida, en la autobiografía que ella narró en ese seminario. Es no hacerse responsable, es sentirse víctima de las circunstancias, es ir por la vida tropezando, cometiendo errores, pero nunca soy responsable, nunca me hago consciente de lo que estoy haciendo. Este estado, en primera instancia, es un estado que no nos permite crecer y no nos permite avanzar. En el segundo capítulo de su vida, Portia Nelson dice casi lo mismo que en el primer capítulo y dice: pero no es culpa mía, sigue insistiendo de que haberse caído en el mismo agujero no es culpa de ella. Aquí vemos que entonces no se responsabiliza aún de los errores que está cometiendo, que es lo que muchas veces también pasa con cada uno de nosotros. No somos conscientes, y al no ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestras vidas, de los problemas que tenemos, entonces no nos hacemos responsables de esa experiencia, de ese error que hemos cometido. En el capítulo 3, Portia Nelson dice lo siguiente: hay un agujero, la misma situación, veo que está ahí, me caigo y ya es un
hábito, pero tengo los ojos bien abiertos, sé dónde estoy, es culpa mía. En el capítulo 3, ella ya comienza a hacerse responsable de sus errores. El hacerse responsable de los errores ya es un comienzo para nosotros comenzar a avanzar y cada día convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Ella está diciendo allí, me caigo y ya se me convirtió en un hábito. ¿Cuántas personas el vivir de determinada manera ya se les ha convertido en un hábito? Y cuando se convierte en un hábito, de alguna manera se vuelve normal. Es normal vivir esta experiencia, aunque yo sé que no me hace bien. Es normal estar en este vicio, aunque yo sé que no me hace bien. Este es un estado donde ya la persona se hace responsable, sabe que es culpa de él lo que está sucediendo, sin embargo, no hace nada por cambiarlo, simplemente se adapta, se conforma a tener un mal hábito en su vida, en el cual no busca ninguna alternativa para cambiar. En el cuarto capítulo, Portia Nelson dice, voy por la misma calle, hay un agujero profundo en la acera, lo esquivo. O sea que en el capítulo 4 de su vida ya vemos a una Portia Nelson que ya es consciente de estar en el presente y en el ahora. Ese es uno de los pasos para comenzar a dar cambios positivos, para comenzar a hacer transformaciones y que Dios pueda hacer en nosotros esa obra que Él ha prometido. Por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, cada día se encargará de perfeccionarla. ¿Qué significa esto? Que nosotros todo el tiempo en las manos de Dios estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso donde Dios nos ayuda a aprender de las experiencias que nosotros estamos viviendo. Por eso el tema de hoy se llama tropezar no es malo, encariñarse con la piedra es el problema, sí es malo. Quiero que vaya a su Biblia en este momento y miremos el Salmo 37, versículos 23-24. Si usted está allí en su casa con su familia en este momento, escuchando este tema, conectado al canal de Presencia Viva en este momento, pues yo lo motivo para que abra su Biblia y pueda tener en cuenta estos dos versículos que vamos a leer para empezar a desarrollar el tema de hoy. El Señor, dice el versículo 23, Salmo 37, 23, 24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Aquí encontramos una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Si usted analiza este versículo, se dará cuenta que Dios no dice que no vamos a cometer errores. Algunas personas en su relación con Dios, ¿sabe usted por qué viven con un sentimiento de culpa todo el tiempo? Yo diría que hay dos razones básicas. Primera, no han creído en lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Dios nos dio vida juntamente con Cristo Jesús a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. A través de la muerte de Jesús y su resurrección, nosotros tenemos una nueva esperanza, nosotros tenemos seguridad de vida eterna, nosotros tenemos la posibilidad, dice el libro de Hebreos, de entrar confiadamente al trono de la gracia. Es decir, en el Antiguo Testamento las personas no tenían esa posibilidad. Siempre sobre ellos había una conciencia de condenación, porque no había venido Cristo. Por eso siempre se habla antes y después de Cristo. ¿Qué significa esto? Antes de Cristo había condenación para el ser humano. Después de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, porque se necesitaba que un hombre justo muriera por los injustos. Dice la Biblia que nosotros no teníamos esperanza, pero Él hizo lo que a nosotros nos era imposible hacer. Un hombre santo que se volvió pecador para que nosotros fuésemos libres del pecado. Entonces, en primer lugar, con relación a lo que estaba diciendo aquí del Salmo 37, versículo 23-24. Nosotros primero debemos creer que lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para que yo pueda entrar a la presencia de Dios y pueda entrar sin una conciencia de culpa, que eso es lo que hace que hayan muchas personas que aún siendo cristianos y llevando muchos años en la vida cristiana no han podido solucionar esos sentimientos de culpa. Están recordando situaciones, errores que cometieron muchos años atrás y no han sido capaces de aceptar que fue Cristo quien los perdonó y los justificó ante el Padre. Pero ellos todo el tiempo están queriendo en sus propias fuerzas hacer cosas para tapar aquello en lo cual un día fallaron. Pero si leemos nuevamente el versículo 24, mire lo que dice: podrá tropezar, o sea, nosotros podemos tropezar,
pero no caeremos porque el Señor los sostiene de la mano. En otras palabras, Dios nos está diciendo, ustedes como mis hijos, ustedes van a cometer errores. Ustedes tienen fallas porque son seres humanos y eso es inevitable, que al estar en un cuerpo humano nosotros aprendemos de nuestros errores. Pero Dios lo que está prometiendo y lo que nos está diciendo es que a través de cada uno de los errores y los fracasos que podamos tener en la vida, lo que Dios promete es que si dependemos de Él, es que si creemos en Él, Él podrá convertir esos errores en una tremenda bendición para mostrarnos su gracia, para mostrarnos su poder y para mostrarnos que aún en medio de situaciones en las cuales nosotros pensamos que no somos dignos de Él, y aún en esos momentos Dios dice, yo te amo tal y como eres, y tal y como eres, tengo un propósito contigo. Si miramos en la Biblia, encontramos que la mayoría de hombres que fueron usados por Dios, si nos pusiésemos a analizar su biografía, nos daríamos cuenta que ellos eran hombres con muchos errores, eran hombres que tenían muchas falencias, que tenían muchas debilidades. Un ejemplo, si miramos la vida del rey David, el rey David dice en la Biblia que era un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios, ¿verdad? Eso dice la palabra. Y cuando Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, no era porque era perfecto, no era porque fuese un hombre que nunca cometió un error. Al contrario, fue un hombre que cometió muchos errores, aún cometió asesinato. Sin embargo, fue un hombre que de cada uno de esos errores, cuando tropezó con la piedra, él no se encariñó con ella, como estamos hablando en el día de hoy. Porque el problema está cuando yo tropiezo con la piedra, con esa misma piedra, y me encariño de ella, y sigo en la misma situación, y nunca cambio con relación a ese error que estoy cometiendo. No te encariñes con la piedra. ¿Qué significa? Cada error es una lección. Pero algo que es esencial evitar es cometer una vez tras vez, otra vez el mismo error. Es decir, tropezar continuamente con la misma piedra, ya que significa que no estamos evolucionando ni aprendiendo. Entonces, escuchemos bien. Tropezar, Dios sabe que vamos a tropezar. Dios sabe que como seres humanos, usted y yo hemos cometido muchos errores. Pero ¿qué es lo que sucede? Ilustrémoslo un poquito, me acordé en este momento de la canción que, no sé si recuerdan, este cantante de música romántica, por ahí de la década de los 70 creo, que él tenía una canción que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Pero no bastándole a eso Julio Iglesias en su canción que interpreta allí, él dice, tropecé de nuevo con la misma piedra y tropecé de nuevo con el mismo pie. Yo le pregunto en este momento, usted que está viendo este programa, que está viendo este tema en este momento, yo le pregunto si una persona va por la vida y tropieza siempre con el mismo error y tropieza siempre con el mismo pie, es decir, siempre hace lo mismo aunque sabe que falla. Es una persona que no ha entendido, que no ha despertado su conciencia y es una persona que se va a estancar en la vida porque no ha logrado entender que la única manera de crecer es cuando nosotros aprendemos de nuestros errores. Eso es importante. Vamos a ver entonces rápidamente en este momento reglas para seguir creciendo a pesar de tus errores. Si usted allí en su casa tiene una libreta, tiene una agenda, tiene un cuaderno, yo le invito para que veamos en este momento las seis reglas que voy a dar para seguir creciendo a pesar de los errores que nosotros cometemos. En primer lugar, no puedes dar de lo que no tienes. Es la primera regla para seguir creciendo en la vida cristiana y para seguir creciendo en nuestra vida personal en todas las áreas donde queramos enfocar en este momento este tema. La primera regla para seguir creciendo a pesar de nuestros errores es no puedes dar de lo que no tienes. Piensa un momento, tú quieres darle a una persona, al vecino le quieres regalar naranjas, ¿sí? Y tú tienes muchas ganas de regalarle naranjas, pero cuando vas y miras, no tienen naranjas. ¿Cómo vas a hacer para regalar naranjas si tú mismo no las tienes? ¿Qué tendrías que hacer? Ir a comprar naranjas para poder regalarle al vecino unas naranjas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, quieren dar amor y cuando van a buscar no tienen amor. Hay personas, ¿por qué no crecen? Porque están enfocados y empecinados en dar de aquello que no tienen en su vida. Por eso muchas relaciones de pareja son complejas. Porque a veces uno de ellos
quiere dar algo que no tiene y tiene que hacer un gran esfuerzo, y por más esfuerzos que haga, cuando busca en su interior esos recursos que su pareja le está pidiendo, que su pareja está necesitando, como su esposo o su esposa, esa persona digamos que se siente impotente porque llega a la conclusión de que es que no puede dar lo que no tiene y trata de tapar eso de alguna manera, pero recuerde que llega un momento en que vamos a estar descubiertos, cuando yo pretendo que toda mi vida vaya queriendo dar cosas que no tengo. Por eso es que usted tiene que examinar su vida. Piense en este momento qué cosas son las que usted está dando. Hay cosas muy buenas que le estamos dando a los seres queridos, a las personas que viven con nosotros, a nuestros amigos, pero a veces también las personas que tenemos cerca son las personas que más sufren porque estamos dándoles algo que esas personas no se merecen. Piense usted como papá, ¿sí? ¿Qué le está dando a sus hijos? De pronto usted es una persona muy iracunda, de pronto usted es una persona muy agresiva, de pronto usted es una persona que su lucha constante es eso. Usted quisiera darles un abrazo, pero por más que se esfuerza, usted no tiene un abrazo para darles. Obviamente de todo esto hay una raíz. Como dice este primer punto, no podemos dar de lo que no tenemos. Quizá usted ahorita adulto simplemente es el resultado de unos procesos inconscientes que usted tiene allí reprimidos desde su niñez. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted de niño fue una persona que quizá sus padres no fueron muy amorosos con usted, que quizá de niño usted fue una persona que sus padres no le dieron mucho afecto, quizá su padre no lo validó dándole un abrazo, mirándolo a los ojos y diciéndole: hijo, yo te amo mucho y eres muy importante para mí. Claro, cuando usted crece, usted ya tiene en su inconsciente grabado una falencia. Allí hay un vacío emocional, un vacío afectivo. Y cuando usted ya se convierte en papá, lamentablemente se repite ese mismo proceso traumático, muchas veces inconsciente, que usted tiene, donde ya tiene un hijo y ¿qué tiene para dar? Pues lo único que tiene es que no tiene. Es decir, usted trata de hacerlo, pero no hay de dónde sacar un abrazo, no hay de dónde sacar una palabra de afecto, porque a usted nunca le validaron su canal afectivo para usted transmitir o entregar aquello que usted sabe que esa otra persona que ama está necesitando. Así que en este primer punto, piense qué cosas usted quiere dar. Damos de lo que tenemos. Así que si a usted le está faltando amor, vaya a la fuente que es Dios. La Biblia dice, un versículo muy bonito, muy cortico, pero muy profundo, dice: Dios es amor. Dios es amor. Y si Dios es amor, usted puede sanar esos procesos inconscientes que trae desde la niñez. Es decir, no podemos quedarnos toda la vida como víctimas repitiendo lo mismo. Es que a mí no me quisieron cuando estaba niño, es que a mí me tocó muy duro en mi niñez, es que yo no tuve papá, es que yo no tuve mamá. Eso puede ser cierto y yo sé que eso es muy doloroso, pero de nada me sirve ya estando adulto y ya habiendo pasado muchos años seguir lamentándome por algo que yo ya no puedo cambiar en el pasado. Por eso la importancia de que yo pueda ser consciente de mi presente y qué es lo que tengo para dar hoy. Y si yo me doy cuenta que me faltan muchas cosas para dar, entonces necesito seguir creciendo, y en la medida en que crezca me voy a dar cuenta que voy a tener aquellos elementos que necesito para darle a las personas que están a mi alrededor. Vamos con el segundo punto en este momento de qué necesitamos para crecer a pesar de nuestros errores. En segundo lugar, debemos mantener una mente abierta, mantener una mente abierta. Y quiero que lea conmigo Marcos capítulo 2, versículo 22. Dice así: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Si nosotros recordamos que era un odre, sabemos que un odre era hecho, por ejemplo, de piel de cabra. Y estos odres, por el uso y por el tiempo que tenían ya de ser usados, cuando estaban en un estado de vejez, eran odres que cuando se les echaba vino nuevo por la fermentación del vino, aquellos odres se inflaban, se tarjaban y el vino se salía de aquel lugar y se desperdiciaba de este odre. Por eso Jesús, al ver y observar lo que estaba pasando, les quiere dar una enseñanza bastante profunda. Recordemos que Jesús siempre utilizaba parábolas, metáforas, ejemplos, entendiendo que nuestra mente
es metafórica, es decir, a nuestro cerebro le es más fácil aprender cuando nos enseñan a través de historias, a través de analogías, de ejemplos, aprendemos mucho más fácil. Por eso Jesús fue un gran educador, fue un gran maestro que pudo utilizar siempre ejemplos cotidianos que le permitieran al ser humano aprender mucho más fácil. Y aquí en este caso les dice que el vino nuevo, si se echa en un odre viejo, no va a pasar nada, se va a desperdiciar. Por eso este segundo punto se llama mantén una mente abierta. Una mente abierta es simbólicamente, con relación a lo que decía Jesús, es un odre nuevo. Cuando usted tiene una mente abierta, usted es un odre nuevo. Cuando usted tiene una mente cerrada, usted es un odre viejo. ¿Qué pasa si usted es un odre viejo? Cuando usted tiene una mente rígida, cuando usted tiene una mente que usted piensa que es el único que tiene la razón, cuando usted en su casa pone su posición y la única verdad es la suya, cuando usted en su casa, aún siendo cristiano, usted explica un versículo de la Biblia y usted es el único que tiene razón y los demás están equivocados, usted tiene una mente cerrada. Y Jesús dijo que las personas que tienen una mente cerrada son personas que se estancan, son personas que no van a crecer, son personas que les da dificultad aprender de sus errores, porque se castigan y son duros con ellos mismos al tener una mente cerrada. Las personas que tienen mente cerrada muchas veces se vuelven muy legalistas porque no aceptan una interpretación diferente de algo que no sea la interpretación que ellos hace años le dieron a esa experiencia o a una parte de la Biblia. Y Jesús nos dice que entonces nosotros debemos tener una mente ¿qué? Abierta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos el vino de Dios, si nosotros queremos que cada día Dios se manifieste en nosotros y nos enseñe cosas nuevas, yo quiero que en este momento, al finalizar este tema, cuando hagamos la oración, usted le diga a Dios, Dios, yo quiero tener una mente abierta, yo no quiero seguir teniendo una mente rígida, una mente condicionada, una mente tan limitada, donde a toda hora yo pretendo siempre tener la razón en todo lo que pasa en mi casa, en mi trabajo. Yo quiero cada día aprender cosas nuevas porque Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. En tercer lugar, otra regla que necesitamos para crecer a pesar de nuestros errores es que recuerda que no existen los resentimientos justificados. Recuerda que no existen los resentimientos justificados. ¿Con quién estás resentido? Te pregunto en este momento, ¿con quién estás resentido? Hay personas que llevan años enojados con alguien. Hay personas que están enojados con ellos mismos y no se han podido perdonar por un error que cometieron hace años y están cargando un fuerte sentimiento de culpa por aquello que hicieron que no estuvo bien, pero sabes que no lo puedes cambiar, sin embargo no has aceptado el perdón de Dios sobre tu vida. Es muy importante entender de que no hay resentimientos justificados, es decir, por más que justifiques por qué te enojaste y por qué no has perdonado a alguien, por más que lo quieras justificar, recuerda que el resentimiento no te deja avanzar. A veces te preguntas, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué a pesar de que yo quiero seguir experimentando cosas muy bonitas de Dios en mi vida, por qué yo siento que sigo en el mismo lugar? Y una de las razones podría ser que muchas veces nosotros estamos justificando el por qué estamos enojados. Algunos están enojados con ellos mismos, otros están enojados con Dios, otros están enojados con un familiar, con su pareja, con un hijo, con un buen amigo que lo perdieron porque hubo algo que pasó y esa relación se dañó, y hasta el día de hoy, aunque llevan varios años de que sucedió esa experiencia, cada vez que la recuerdas sientes como si en ese mismo instante apenas estuviese sucediendo aquella situación en la cual te sentiste ofendido. Así que si quieres crecer, si quieres avanzar a pesar de tus errores, hay que aprender a perdonar. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, tenemos que decirle a Dios que nos perdone por estar enojados con Él, porque muchas veces estamos enojados con Dios por algo que sucedió y le hemos echado la culpa a Dios de esa situación. Si quieres ser libre, hay que ir a Dios y en oración, allí en tus pensamientos, conectándote con Dios en tu espíritu, decirle a Dios, Dios, yo quiero una sanidad de mi corazón, yo quiero ser libre de los resentimientos, porque yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir avanzando. Cuarto punto, deja de encontrar excusas, deja de encontrar
excusas. Comienzas a crecer cuando te responsabilizas de la vida que tienes. Comienzas a crecer cuando te responsabilizas de la vida que tienes. Cuando no aceptamos la vida que tenemos, entonces encontramos excusas para justificar el por qué no hemos avanzado. Hay personas, por ejemplo, que llegan y dicen, es que yo soy lo que soy porque nací en un hogar muy pobre, es que yo soy así porque yo fui hijo único, o es que yo soy así porque yo fui el último de todos mis hermanos y en mi casa fueron muchos y por eso yo fui el de menos, es que yo soy así porque mi papá y mi mamá nunca me tuvieron en cuenta. Y hay personas que hasta el día de hoy están justificando su condición, están justificando sus fracasos en excusas, no han sido responsables y no se han hecho responsables de que el momento de hoy, lo que yo soy ahora, no importando lo que me haya pasado, no importando cuál haya sido mi historia de vida, aquí lo importante es quién soy en este momento, cuáles son las herramientas que tengo, con qué cuento para seguir avanzando, para seguir adelante. Mucha gente vive del pasado. Vive justificando su situación y su condición en experiencias que tuvieron. Algunos dicen, es que yo antes tenía mucho dinero, ahora no tengo nada y pues a mí me tocó quedarme así, bendito sea mi Dios. Y algunos entran en la raya del conformismo, de la mediocridad, porque están buscando excusas para justificar su pobreza, para justificar porque están años sin hacer nada en la vida. Recuerda que la vida es una sola, la vida se compone de tiempo y cuántas veces estamos administrando mal ese tiempo del cual se compone nuestra vida. Si no lo sabías, cada día tiene 1440 minutos. ¿Cómo estás administrando esos 1440 minutos que Dios y el universo te dan cada día para que los administres, para que hagas buen uso de ellos? En quinto lugar, cuidado con el perfeccionismo, cuidado con el perfeccionismo. Dios no nos pide que no cometamos errores, nos pide que aprendamos de ellos. Escucha bien en este momento, Dios no te pide que no cometas errores, te pide que aprendas de los errores y de las experiencias que has vivido. David cometió muchos errores, lo decíamos al principio del tema, pero si miramos su historia, su biografía, nos daremos cuenta que David cometió errores, pero aprendió de ellos. No es el mismo David que vemos a los 17 años cuando se enfrenta a Goliat, no es el mismo David que a los 30 años, 13 años después siendo el rey de Israel, ya es un hombre más maduro, ya es un guerrero, un hombre con mucha experiencia, y David no fue el mismo después del asesinato y después del adulterio que tuvo donde su hijo no pudo vivir. David no fue el mismo, David fue transformado porque David aprendió. Yo le pregunto en este momento, ¿hemos aprendido de lo que nos ha pasado? ¿Has aprendido de lo que te pasó? Porque si aprendiste de lo que te pasó, no te sientas culpable. Si aprendiste de lo que te pasó, Dios ha estado allí contigo y lo que está es madurándote, formándote para llevarte a un nivel superior de crecimiento, donde puedas ver de que la gracia de Dios siempre ha estado sobre tu vida, a pesar de tus errores, a pesar de tus dificultades. Dios ha sido bueno contigo, Dios ha estado allí en todo momento. Un estudio de la psicología en el año 2011 demostró que nuestro cerebro aprende mejor de los errores que de los aciertos. Aún desde la psicología se han hecho investigaciones y se ha demostrado que nuestro cerebro aprende mucho más fácil de los errores que de los aciertos. Un ejemplo muy sencillo sería cuando tú estás empezando a montar en bicicleta, por ejemplo. Las primeras veces nos caemos, es decir, cometemos errores. Nunca tú montas a tu hijo en la bicicleta y en la primera vez que lo montaste salió perfecto y de ahí en adelante el niño nunca se cayó, nunca se tropezó. Si eres sincero, sabes que las primeras veces nos caemos, que muchas veces en la vida lo intentamos y cometemos errores. Quizás en la medida en que lo vayamos haciendo, vamos cometiendo menos errores, pero nuestro cerebro tiene esa facilidad de aprender del error. Entonces, el error hace parte del propósito y de la formación que Dios tiene con cada uno de nosotros. El perfeccionista ve el fracaso como una derrota. Eso hace el perfeccionista, por eso estamos diciendo en el quinto punto, cuidado con el perfeccionista. Yo no sé si tú eres de ese tipo de personas que eres muy perfeccionista,
que le exiges demasiado a los demás, que le exiges demasiado a tus hijos, a las demás personas, y cuando hay una medio fallita, entonces eres duro, eres rígido, drástico y haces tremendo problema porque las cosas no salieron desde tu punto de vista. Cuando somos perfeccionistas, recuerda que el apóstol Pablo dijo, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano. El poder de Dios no se puede perfeccionar en el orgullo o en el ego del ser humano. Un ejemplo de ellos es el rey Nabucodonosor en la Biblia. Siendo rey de Babilonia, fue un hombre que se enalteció, fue un hombre que tenía un ego bastante alto, y por eso, a pesar de que Dios quiso hablarle y quiso formarlo, fue un hombre que no dejó que Dios le formara y que Dios le enseñara a través de sus errores y de sus experiencias. Entonces nosotros no podemos ser como este hombre. Muchas personas son demasiado perfeccionistas y creen que son mejores que otros. Hay gente que, por ejemplo, en la religión cree que es mejor que otro porque está orando 2 horas al día, cree que es mejor que otro porque se ha leído la Biblia en 5 veces, entonces siente orgullo espiritual de que es mejor que otra persona. La Biblia dice que entre más Dios nos dé, menos tenemos que sentirnos en el buen sentido de la palabra, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. En la medida en que Dios sea más grande en mí y Dios se manifiesta en mí de diferentes formas, yo debo ser más humilde. Yo debo ser una persona que aprenda a reconocer que lo que soy es por la gracia de Dios. Yo lo que soy es por la gracia de Dios. Es demasiado duro consigo mismo el perfeccionista. Le da dificultad entender los procesos de Dios. El que es perfeccionista no entiende los errores, no entiende de que Dios se puede manifestar a través de un error y que esa persona que él juzga por haber cometido un error, Dios la levanta y la prospera, y el perfeccionista no puede entender eso. El perfeccionista aún le reclama a Dios y le dice, como hizo el hijo mayor en la historia del hijo pródigo, le dijo a su papá, le dijo, papá, si yo nunca he hecho nada malo, si yo siempre he estado contigo, si yo no me he ido de tu casa, si yo nunca he gastado el dinero con prostitutas y a mí ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué le respondió el papá a este hijo mayor cuando le hizo ese reclamo? Que eso es lo que hace el perfeccionista. El padre le dice lo siguiente: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas mías son tuyas. Si no las has tomado es porque no has querido, porque piensa que deben merecértelas para tomarlas, pero yo te estoy mostrando, más o menos fue como parafraseadamente lo que le dijo el padre a ese hijo mayor cuando le hizo el reclamo, porque el hijo mayor venía de vivir una vida licenciosa, de malgastar la herencia que le había entregado, y entonces el hijo mayor no puede entender desde su ojo crítico, desde su ojo juzgador, desde su ojo perfeccionista. Él no puede entender cómo ese padre puede pasar por alto tantos errores que cometió su hijo. Pero yo quiero decirle en este momento, ese es el papá que usted tiene, ese es el papá que yo tengo, un papá que me ama a pesar de mis errores y lo que quiere es formarme con cada uno de esos errores. ¿Usted qué cree que cómo llegó el hijo menor o el hijo pródigo cuando regresó de nuevo al hogar? Regresó humilde, regresó quebrantado porque había aprendido de ese proceso y de esa experiencia por la cual había pasado. El perfeccionista es duro con los demás. Eso ya lo estábamos diciendo. El perfeccionista es una persona dura con los demás. Y llegamos entonces a la última regla de este tema en el día de hoy. Estamos viendo 6 reglas en las cuales podemos seguir aprendiendo a pesar de nuestros errores. Acepta que tu vida es un tremendo propósito en Dios. Acepta que tu vida es un tremendo propósito en Dios. Todos tenemos música dentro y necesita ser escuchada por los demás. Cuando hablamos del propósito en Dios, estamos hablando de tener la seguridad, la convicción de que estamos en esta tierra viviendo una experiencia humana con un propósito, porque Dios ya nos tenía predestinados, dice la palabra, predestinados para que fuésemos hijos suyos, para que fuésemos para alabanza de su gloria y para que cumpliéramos un propósito grande en esta tierra. Yo le pregunto en este momento, ¿entiendes que Dios tiene un propósito, un tremendo propósito contigo a pesar de tus errores?
¿O no lo puedes creer? Porque yo sí lo creo. Yo creo que yo tengo música por dentro. Lo que estoy haciendo en este momento contigo hace parte de la música que Dios me dio para que otros la escucharan. Es decir, la música que tenemos para que sea escuchada por los demás es aquello a lo cual Dios nos ha llamado, y quizás muchos de ustedes aún no lo han hecho porque tienen miedo o no se sienten dignos de servirle a Dios por los errores que han cometido. Recuerde que por encima de todo está el propósito de Dios y Él lo va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Pero yo debo creer de que Él tiene un propósito tremendo para mí. León Tolstoy, en la novela de Iván Ilich, en su lecho de muerte, se preguntó lo siguiente: ¿qué pasa si toda mi vida fue un error? No sé si alguna vez usted se ha leído este libro. Es un cuento del escritor ruso León Tolstoy. Este escritor, en su cuento titulado La muerte de Iván Ilich, ahí narra la experiencia de este hombre, de Iván, cómo había vivido una vida de apariencia, había sido un hombre orgulloso, un hombre que se casó no porque estaba enamorado, sino porque quería dar la apariencia ante la sociedad de que tenía un hogar. Tuvo unos hijos también, no porque quisiera tener hijos, sino para mostrar que tenía hijos, para mostrar que era una familia perfecta. Fue un hombre que se endeudaba demasiado porque quería tener una casa con muchos muebles, y fue un hombre que era muy prepotente, era un abogado en ese entonces. Nos narra la historia allí en el libro de León Tolstoy. Y este hombre dice que un día tiene un accidente y queda muy herido, y desde ese día comienza a desmejorar su salud, y llega un momento en que está allí en su lecho de muerte, está en una agonía profunda, con un dolor profundo, y están allí a su alrededor algunas personas de sus familiares, y él llega y expresa lo siguiente con mucha angustia: ¿qué pasa si toda mi vida fue un error? Triste, ¿verdad? Triste que uno llegue al ocaso de la vida, que uno llegara al momento de su muerte y estando allí en ese lecho, uno estuviese tan confundido como lo estaba Iván Ilich, y que tenga que exclamar en esa incertidumbre: ¿qué tal si toda mi vida fue un error? ¿Cuándo a una persona le sucede esto? Cuando su conciencia le acusa de que no hizo las cosas bien, cuando sabe que fue superficial, cuando sabe que no dio el amor que tenía para dar, cuando fue una persona que no mostró o que no permitió que se escuchara la música que Dios le había dado para que otros la escucharan. Así que en sexto lugar, no nos podemos morir con la música que llevamos dentro de nosotros. Y para terminar, quiero hacerles 3 preguntas para que después de esto oremos. Conclusiones en este momento con este tema que hemos visto. ¿Cuál es la música que tienes y te rehusas a dejar morir dentro tuyo? Yo sé que dentro de ti hay una música y tienes que rehusarte a morir sin que los demás la escuchen. Es decir, hay un tremendo propósito con tu vida. Hay algo para lo cual Dios te ha llamado y eres bueno. Yo descubrí para qué Dios me había llamado. Dios me llamó para esto. Y cuando entendí eso, me dediqué a hacerlo con todo el amor, con toda la disposición. Por eso yo estoy seguro que no tendré ese problema en mi lecho de muerte, de hacerme la pregunta que se hizo Iván Ilich: ¿y si toda mi vida fue un error? No es un error cuando hemos servido, cuando hemos hecho y cuando hemos permitido que la música que llevamos dentro, las demás personas la escuchen. Segunda pregunta: ¿cuál es esa calle por la que debes empezar a caminar? Quizás necesitas cambiar de calle, quizás estás cometiendo el mismo error y no estás aprendiendo nada de tropezar con la misma piedra, y es necesario entonces cambiar de calle. ¿En qué área de tu vida necesitas cambiar de calle? Y tercero, ¿qué excusa dejarás de usar para detenerte a ti mismo? Si hay alguien que se frena a sí mismo para avanzar en la vida, no es lo que está afuera, somos nosotros mismos los que a veces frenamos lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo quiero orar en este momento. Si usted allí está en su casa con su familia, si en este momento este mensaje, alguno de estos puntos ha llegado a su corazón y usted sabe que necesita hablar con Dios, yo le invito para que en este momento lo hagamos juntos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por este momento tan especial de poder enseñar, de poder dar esos conocimientos de tu palabra, Señor. Hemos visto en este momento, Dios, que a veces cometemos errores,
que a veces hay fallas en nosotros, pero lo más importante no es condenarnos por aquellos errores que hemos cometido, sino más bien reconocerlos delante de ti y seguir avanzando sabiendo que tú tienes un propósito con todo aquello que pasa en nuestras vidas. Allí donde estás, dale gracias a Dios por tu vida, dale gracias a Dios porque Él está cumpliendo tremendo propósito en tu vida. Acéptate tal y como eres, ponte en las manos de Dios y dile: Dios, aquí está mi vida. Permite que esa música que tú pusiste en mi corazón, otros la puedan escuchar, que mi vida, Señor, en esta tierra sea útil, sea una tremenda bendición para los demás, porque si hay algo claro que tú quisiste que nosotros experimentásemos en esta tierra, era tu amor, y un amor que pudiésemos compartir con aquellas personas que lo necesitan. Te doy gracias, Dios, por esta oportunidad, por este momento que nos das, por cada persona que está allí escuchando este tema. En Cristo Jesús, amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.